La Biblia. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Escuchen bien estas palabras. No son un cuento, no son una fábula para asustar a los niños. Hoy más que nunca, oímos a los líderes del mundo, a los poderosos, a los que mueven los hilos de esta sociedad, hablar de pactos de paz, de alianzas para la seguridad global. Prometen un futuro donde el hombre, por su propia fuerza e inteligencia, erradicará el conflicto y la zozobra, pero la Escritura nos dice que precisamente en ese momento, cuando la humanidad se sienta más confiada y autosuficiente, cuando el grito de paz y seguridad resuene en todos los rincones de la tierra, será entonces cuando el juicio de Dios caerá sin previo aviso. Será una destrucción repentina, inevitable, como los dolores de parto que sorprenden a una mujer. Nadie podrá huir, nadie podrá esconderse del justo juicio del Todopoderoso. Esta es una llamada de atención para que no pongan su confianza en los sistemas de este mundo, ni en las promesas vacías de los hombres, porque todo ello es arena movediza. La única y verdadera paz, la única y verdadera seguridad se encuentra en Cristo Jesús, el Príncipe de Paz. Despierten, no se dejen engañar por las falsas luces de un mundo que camina a su propia perdición. El mismo Señor Jesucristo nos alertó en Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al 8. Cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del siglo, Él les respondió con una autoridad inquebrantable: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Y continuó: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». ¿Acaso no estamos viendo el cumplimiento de estas palabras ante nuestros propios ojos? Cada día, los noticieros nos bombardean con imágenes de conflictos, de tensiones entre naciones que se miran con recelo, de reinos que se levantan contra otros reinos. El estruendo de la guerra y los susurros de nuevas batallas son la banda sonora de nuestra generación. Vemos cómo enfermedades nuevas y antiguas azotan a la población, cómo la tierra tiembla con una frecuencia y una intensidad que asustan, cómo el hambre devasta regiones enteras mientras en otras se desperdicia la comida. Cristo nos dijo que todo esto no sería el fin, sino el principio de dolores. Son las contracciones iniciales que anuncian un parto inminente. El mundo gime, la creación entera está en angustia, esperando la manifestación de los hijos de Dios. No se tomen esto a la ligera. No piensen que son casualidades o simples ciclos de la historia. Es la palabra profética de Dios, cumpliéndose con una precisión milimétrica. Es una señal para que levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. No se turben, no dejen que el miedo los paralice, pero tampoco sean indiferentes. Es tiempo de velar y orar, porque el día del Señor se acerca. La advertencia sobre el engaño no termina ahí. En el mismo capítulo de Mateo, en el versículo 24, Jesús intensifica su amonestación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Deténganse a meditar en la profundidad de esta declaración. No se trata de simples charlatanes o líderes de sectas pequeñas y extrañas. La Biblia habla de un engaño a gran escala, un engaño tan sofisticado y poderoso que vendrá acompañado de grandes señales y prodigios. Habrá manifestaciones sobrenaturales, milagros aparentes, demostraciones de poder que dejarán al mundo boquiabierto.
Y el propósito de todo esto será suplantar a Cristo, usurpar su lugar y desviar a la humanidad del verdadero evangelio. La advertencia es tan seria que Jesús mismo dice que este engaño será tan convincente que, si fuere posible, hasta los mismos escogidos, los verdaderos hijos de Dios, podrían ser engañados. Esto nos llama a una vigilancia extrema, a un discernimiento espiritual agudo. No podemos basar nuestra fe en señales y maravillas, porque el mismo diablo puede falsificarlas. Nuestra fe debe estar anclada, cimentada, arraigada únicamente en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Debemos conocer las Escrituras a tal profundidad que cualquier evangelio diferente, cualquier otro Cristo que se presente, sea inmediatamente identificado como un fraude. El tiempo del gran engaño está sobre nosotros. Falsos maestros y profetas ya están entre nosotros, torciendo las Escrituras para su propia perdición y arrastrando a muchos tras de sí con palabras seductoras y promesas de prosperidad y poder. No se dejen llevar, escudriñen las Escrituras, pidan discernimiento al Espíritu Santo, porque sólo aquellos que permanecen firmes en la verdad de Cristo no serán arrastrados por la corriente de la apostasía final. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 5, nos da más detalles sobre la figura central de este engaño final, el anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí se nos revela la naturaleza de este líder mundial que surgirá en la escena. Tendrá un carisma arrollador, una elocuencia capaz de cautivar a las masas. Su boca hablará grandes cosas, promesas de unidad, de progreso, de una utopía humana, pero junto a esas grandes promesas su boca proferirá blasfemias. Se levantará contra Dios, se burlará de su nombre, despreciará su ley y se proclamará a sí mismo como la solución a todos los problemas de la humanidad. Se le dará autoridad, un poder político, económico y religioso sin precedentes sobre la tierra, pero esta autoridad será limitada en el tiempo, 42 meses. Este es un recordatorio de que aunque Dios permita su ascenso para probar a los moradores de la tierra y para cumplir sus propósitos proféticos, su reinado de terror y engaño tiene una fecha de caducidad establecida por el cielo. No es un poder eterno ni invencible, es un poder prestado y temporal. Para aquellos que no conocen la palabra, este personaje será visto como un salvador, pero para aquellos que tienen sus ojos abiertos por la verdad de Dios, será reconocido como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Su aparición será la culminación de la rebelión humana contra Dios. No se dejen seducir por su discurso, no se maravillen de su poder. Reconózcanlo por lo que es, el enemigo de Cristo y el engañador de las naciones. El profeta Daniel, cientos de años antes de Cristo, ya había profetizado sobre este tiempo. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, leemos: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Esta es una de las profecías más cruciales y detalladas de toda la Biblia, que habla de la última semana de años para el pueblo de Israel. Nos dice que este futuro líder, el anticristo, confirmará un pacto, probablemente un tratado de paz, con muchos. Este pacto marcará el inicio de un período de 7 años. Pero a la mitad de ese tiempo, a los 3 años y medio, romperá su promesa. Entrará en el templo de Jerusalén, que para entonces habrá sido reconstruido, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, profanándolo con un acto de suprema arrogancia y blasfemia, la abominación desoladora. Se sentará en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios.
Este acto marcará el inicio de la gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca antes ha habido sobre la tierra. Pero la profecía también sella su destino. El desolador no prevalecerá. Sobre él se derramará la consumación, el juicio final y definitivo de Dios. La palabra de Dios es precisa. No es un libro de cuentos, es un mapa profético que nos muestra el futuro. Y lo que Daniel vio en una visión, nuestra generación está a punto de verlo en la realidad. El escenario se está preparando. Las piezas se están moviendo en el tablero de ajedrez mundial. El pacto de paz en Oriente Medio, la reconstrucción del templo, todo apunta a que el cumplimiento de esta profecía está a las puertas. No es un juego, es la historia escrita antes de que suceda. En medio de todas estas advertencias proféticas, la Biblia también nos da una advertencia moral y personal muy clara. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo pregunta con una fuerza que debería hacernos temblar: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Están escuchando? No se engañen a ustedes mismos. No piensen que pueden vivir una vida de pecado deliberado y continuo y al mismo tiempo reclamar una herencia en el cielo. La palabra es tajante. Dios es santo y su reino es un reino de santidad. La práctica habitual de la inmoralidad sexual, la idolatría, que hoy en día incluye poner cualquier cosa antes que a Dios, el dinero, la carrera, el placer, uno mismo, el adulterio, las prácticas homosexuales, el robo, la avaricia, la embriaguez, la calumnia, el fraude. Todo esto es incompatible con la naturaleza del reino de Dios. Pablo no está diciendo que si alguna vez has caído en uno de estos pecados, ya estás condenado. Gracias a Dios, en Cristo hay perdón y restauración. Pero está hablando de un estilo de vida, de una práctica continua y sin arrepentimiento. Si tu vida se caracteriza por estas cosas, tienes que examinarte seriamente y preguntarte si realmente has nacido de nuevo. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Es el poder de Dios que nos libera del pecado. No tomen la santidad de Dios como un juego. No tomen su llamado a una vida piadosa como una sugerencia. Es un mandato. Arrepiéntanse y apártense del mal, porque sin santidad nadie verá al Señor. Finalmente, el sabio predicador en Eclesiastés capítulo 2 nos ofrece una reflexión que resume la futilidad de buscar la satisfacción en este mundo. Salomón, el hombre más rico, sabio y poderoso de su tiempo, lo probó todo. Él dice: «Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes». Mas he aquí esto también era vanidad. Salomón se sumergió en todos los placeres que el mundo podía ofrecer. Construyó casas magníficas, plantó viñedos, diseñó jardines y parques. Acumuló plata y oro, tesoros de reyes. Tuvo cantores y cantoras, y todos los deleites de los hijos de los hombres. No le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni apartó su corazón de placer alguno. Y después de haberlo experimentado todo, ¿cuál fue su conclusión? Vanidad. Vacío, un correr tras el viento. Todo lo que este mundo ofrece, toda la riqueza, todo el placer, toda la fama, todo el poder, al final del día, no puede satisfacer el anhelo más profundo del alma humana. Es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada. Hoy en día, la gente corre desesperadamente tras las mismas cosas que Salomón probó. Buscan la felicidad en las posesiones materiales, en las experiencias extremas, en la promiscuidad sexual, en la fama de las redes sociales. Y al final encuentran el mismo vacío, la misma desilusión.
La palabra de Dios nos está diciendo, dejen de perseguir fantasmas, dejen de construir su vida sobre la arena. Todo lo que este mundo valora es temporal, es perecedero, es vanidad de vanidades. La única fuente de gozo verdadero y duradero se encuentra en una relación con el Dios que te creó. Él es el único que puede llenar el vacío en tu corazón. No tomen su palabra como un juego, no la ignoren. Es la única verdad que puede liberarlos de la vanidad de esta vida y darles un propósito eterno. El tiempo se acaba. Despierten antes de que sea demasiado tarde.